Estamos dándole la bienvenida en su columna de Lupa Económica a Horacio Robelli, licenciado en Economía por la UBA, integrante del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, IADE, profesor en la Facultad de Derecho en esa misma casa de estudios. Bueno, yo me he tomado la libertad de plantear como disparador un título que por supuesto va a desarrollar el querido Horacio. Hay que volver al principio de, primero, la mesa de los argentinos. Esto encierra mucho, parece muy simple, pero encierra mucho. Lo que señala Horacio es urgente cumplir con la coparticipación de impuestos, declarar la emergencia cambiaria, aumentar las retenciones. Horacio, ¿qué tal? Buen día. Buen día, querida Clara, muchas gracias por la comunicación. Siempre digo que la síntesis que haces vos me ahorra la palabra a mí, o sea, la síntesis está perfecta. No, señor. Explíquenos en qué pantano estamos. En ese pantano decimos, el gobierno por tratar de cumplir con una deuda que no puede pagar, vos fíjate que no solamente no puede pagar, sino que el gobierno confiaba el 9 de marzo, cuando estuvieron en la Semana Argentina en Nueva York, Caputo le dijo a los banqueros que ya tenía arreglado un swap de moneda por $5.000 millones con Israel. El 9 de marzo. El jueves pasado, el jueves, no el jueves de ayer, sino el otro jueves, reunido en el Instituto Argentino de Finanzas, que son los empleados de esos bancos que están acá, los bancos que operan acá, le dijo que se había caído lo del swap de Israel por el motivo de la guerra. O sea que esos 5.000 millones que él contaba para poder pagar, él tiene vencimientos al 30 de junio por $9.000 millones, esos 5.000 millones de dólares no los tiene. Entonces lo que han hecho, y van a hacer más todavía, es hacer un ajuste, pero ya incumpliendo las leyes mínimas que estructuran un Estado, entre ellos la coparticipación federal de impuestos, que es una relación entre la nación y las provincias. Nosotros somos originalmente provincias unidas del Río de la Plata, las provincias tienen pactos preexistentes antes de la existencia de la nación, y del año 1835, en el año 1835 se hizo la primera coparticipación de impuestos entre las provincias que daban sobre el río Paraná, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes. Bueno, esto que mal o bien trataron de cumplir históricamente, este gobierno se da el lujo de no cumplirlo. ¿Por qué no lo cumple? Vos sabés que el impuesto a los combustibles es un impuesto que tiene asignaciones específicas. Un tercio va para vialidad nacional, y vialidad nacional a su vez también lo tiene que distribuir con las vialidades provinciales. Un tercio va para todo el sistema eléctrico e irrigación, y un tercio va para vivienda. Bueno, el gobierno del impuesto a los combustibles no hace obra pública, obviamente la nación no tiene territorio físico, se queda con la plata, se queda violando flagrantemente la ley de asignación específica que tiene el impuesto a los combustibles, y las provincias hacen, salvo la provincia de Buenos Aires que sí hace presentaciones judiciales, la gran mayoría, también Santa Fe, pero la gran mayoría de las provincias, entre ellos Tucumán, guardan silencio. Vos recorrés cualquier ruta provincial o nacional en Tucumán y te das cuenta que son cráteres lunares, no hay ni siquiera tarea de mantenimiento. Por supuesto no se construyó una vivienda, de electricidad e irrigación menos. Bueno, este es un flagrante incumplimiento. El otro flagrante incumplimiento que tiene es que ellos no los ATN, los aportes al Tesoro de la Nación, también es lo mismo, lo administra la Nación a través del Ministerio del Interior, pero tiene que asignarlo en el territorio físico que son las provincias. Bueno, en el año 2025, para dar un ejemplo anual, en el año 2025, el total de la recaudación del impuesto, las ATN se corresponden 2% de impuesto a las ganancias y 1% del total de impuestos cobrados. En el año 2025, mirá que te voy a decir, se recaudaron 23 billones, con B larga, 23 billones de pesos por el 1% del total de comparación, y 136.700 millones de pesos del 2% de la ganancia. Bueno, de esa suma,
esas sumas lo voy a pasar en dólares para que parezca más, aunque es ilógico lo que voy a decir, pero para que parezca son 1.300 millones de dólares que tenía que haber distribuido entre las provincias. Distribuyó solamente 143.000 millones de pesos, o sea, distribuyó unos 120 millones de dólares. La provincia de Tucumán, que fue una de las más, a la provincia de Buenos Aires no le dio nada, la provincia de Tucumán, que fue una de las más beneficiadas, le dio el año pasado 35.000 millones de pesos, o sea, unos 25 millones de dólares. La provincia de Tucumán fue una de las provincias que más se benefició con la coparticipación, por hecho los diputados y senadores de Tucumán del gobierno le han votado todo. Han hecho un propio bloque, se llama Bloque Independencia, etcétera, etcétera. Y sí, pero, perdón, Horacito, que te interrumpa en este punto, pero nada de eso alcanza. De hecho, el ministro de Desarrollo Social de Tucumán ayer tuvo que admitir públicamente que los casi 5.300 millones de pesos que van a dejar de entrar mensualmente en concepto de los pagos, ¿no es cierto?, que son eliminados del programa Volver al Trabajo, la provincia de Tucumán no los va a poder cubrir, no los va a poder cubrir. Esto que acaba de contar vos demuestra palpablemente lo que estamos diciendo. O sea, las provincias son las marginadas. El gobierno hace un brutal ajuste para pagar la deuda que no la puede pagar. Y viola medidas como esta que acaba de tomar vos, que ya era una norma que de la asistencia social a la población, en un estado crítico, mucho más crítico que hace 2 años atrás, que en un desastre, ahora es mucho peor. Sin embargo, el gobierno nacional, en el plan de ajuste que tiene para poder tener ingresos, para poder comprar los dólares y pagar la deuda que no puede pagar por la monstruosidad de la deuda superó ya los 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares, y los intereses que devengan es imposible pagarlo. Toma medidas como esta, como la de cambiar los planes asistenciales, dejando la provincia de Tucumán, que reciben 78, no es que reciben nada, reciben 78.000 pesos por mes. 78.000 pesos por mes. Y acá estamos hablando que le ha pisado la coparticipación federal de impuestos. En el 2025 le tenía que haber, todo el año 2025 le tenía que haber girado el equivalente a 1.300 millones de dólares y no le giró ni siquiera 140. Y a la provincia de Tucumán le tenía que haber girado el año pasado 143 millones de pesos y le giró 35.000 millones de pesos, que son 25 millones de dólares. O sea, acá es claro que hay una medida en contra de las provincias, salvo la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque encima la provincia de Buenos Aires, junto con otras 12 provincias, tienen su propia caja previsional. Tucumán son jubilados nacionales. Bueno, esa caja previsional no cumple con lo que le corresponde, se recauda y tiene que dar una parte a las provincias. Las provincias después realmente pagan, porque pagan mejores jubilaciones, como a Tucumán alguna vez lo tuvo, donde tenía su propia caja previsional que fuera nacional, porque el ajuste en nación hace que pise las jubilaciones. Bueno, esto ni siquiera cumple con darle la parte que le corresponde a las provincias de lo que recauda la ANSES, que debe pasarle a las provincias, a las 13 provincias que tienen su sistema previsional. Por eso, la provincia de Buenos Aires, por lo de la obra pública, por la distribución del impuesto a los combustibles y por el no cumplir en tiempo y en forma con los aportes previsionales que corresponde por ley, le hace juicio, claro, ante la justicia argentina, que es corrupta como este gobierno y recibe la documentación y no hace nada. Lo que estamos diciendo es, acá tenemos, ahora, ¿qué pasa en la economía? ¿Por qué el dólar se sigue atrasando? Bueno, por el famoso carry trade. Las grandes empresas y las provincias toman deuda. En la época de la dictadura militar le hacían tomar deuda a YPF, a Ferrocarriles Argentinos, a Entel. Después quebraban porque no podían pagar esa deuda. Le hacían tomar esa deuda. Con esos dólares, en este caso, toman las provincias y toman las empresas. Con esos dólares aumentó fuertemente la oferta de dólares. Después de las elecciones, poner los primeros días de noviembre, hasta el 20 de febrero, ingresaron al país 10.400 millones de dólares por una deuda, 10.400 millones de dólares. Un poco más de 8.000 las empresas y un poco menos de 2.300 millones de dólares las provincias. Pero
la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Córdoba, la ciudad de Buenos Aires. Toda esta deuda que tomaron, esos dólares ingresaron y por eso tiene esa oferta, supera la demanda. Porque ahora, esto no significa que no sigan comprando dólares. Y este es el circuito completo. Entran dólares por deuda y después las mismas empresas compran a título personal esos dólares. Acá hay una violenta guerra, la guerra del Golfo, que se sigue profundizando, se sigue extendiendo. Y el gobierno no ha tomado una sola medida para defender la población. Brasil, no bien comenzó la guerra, el lunes 2 de marzo, Brasil aumentó los derechos de exportación, las retenciones del gasoil un 50%. Un 50% aumentó las retenciones. Y a su vez bajó los impuestos internos al gasoil y a la nafta para mejorar la vida de la población. Nosotros no hicimos absolutamente nada, por eso el precio, el litro de la nafta super, por ejemplo, se sale más de 2.000 pesos, porque no hicimos absolutamente nada y va a seguir subiendo. Ahora, ¿quién se beneficia de la suba del precio? Las grandes empresas extractivistas y las distribuidoras. Estamos hablando de Shell, de Axon, y en la extracción estamos hablando de Chevron, de Pampa Energía, de la Total, de Vita Energy. O sea, las grandes empresas extractivistas y las grandes empresas distribuidoras se están beneficiando. El actual presidente de YPF puesto por el Estado de Milei, que se llama Horacio Marín. Horacio Marín trabajó 35 años para el grupo Techin. Era el gerente general de Tech Petrol, que es la petrolera de Techin. Y Horacio Marín dijo claramente que Vaca Muerta con un barril a precio internacional de $50 es redituable. En este momento supera los $110. ¿Quién se queda con ese beneficio? Ellos. ¿Y quién lo paga internamente? Nosotros, como lo pueden vender afuera, tenemos que pagarlo al mismo precio internacional. Por eso nos sube el gasoil, la nafta y el combustible, como toda la energía, el 60%, 6-0, el 60% de la energía eléctrica nuestra se produce a través del gas. Claro. A través de usinas con gas. O sea, estamos acá en un grave problema de energético y claro. La población no va a pagar o no lo va a poder pagar y le van a cortar la luz o le van a cortar el agua, ¿no? Estamos en un drama y el gobierno dice que el mercado lo va a resolver. O sea, cuando tiene que pagar la deuda, fuerza leyes, fuerza medidas ya tomadas históricamente de derechos adquiridos. En cambio, cuando tiene que reasignar los recursos por la crisis y la guerra, deja que el mercado determine. Además, Horacito, yo voy a tratar de explicarlo así, con cierta simpleza como para que se entienda la gravedad, ¿no es cierto?, de lo que estás planteando. Hago una digresión. Anoche lo escuché con mucho interés a Jorge Elbaum, y me enteré por él, yo no lo sabía, que hay un agravante en esto. No solo es que los argentinos estamos pagando casi 2.000 pesos, ¿no es cierto?, por el litro de combustible, sino que además los precios varían según las zonas. Lo que él explicaba, por ejemplo, anoche, es que no se paga lo mismo, ¿no es cierto?, en Palermo, por decir, creo que dio él ese ejemplo, no se paga lo mismo en Palermo que en Flores, ¿no? Cuando, lo que él planteaba es, la gente circula por muchísimos lugares, no necesariamente el que vive en Palermo y que tiene mayor poder adquisitivo es el que paga un precio más caro, sino arbitrariamente lo pagan todos. Eso por un lado. Por otro, esto es una espiral que no solo va a afectar, como vos has dicho, ¿no es cierto?, el precio de la energía eléctrica, sino el hecho de que aumente el gasoil, por decir, ¿no es cierto?, también afecta en la logística, es decir, el transporte de alimentos que se hace, como han destruido el servicio ferroviario, a través de camiones, y eso incide luego, más tarde o más temprano, en el precio de los alimentos, por ejemplo. Y seguro.
porque atraviesa transversalmente toda la economía y que encarece toda la logística, seguro. Van a aumentar además de la inercia misma inflacionaria. Tal vez marzo supere, pese al mentiroso índice de precio al consumidor, tal vez supere este mes el 4%. Recordemos que Brasil tiene inflación del 4% anual. Nosotros para este mes de marzo del 2026, estamos esperando una inflación del 4% mensual. Y Brasil tiene inflación del 4% anual. Brasil crece, toma medidas de protección a su mercado interno, a su industria. Brasil protege su industria. Acá tenemos desmantelamiento de la industria. Ya la empresa que administra lo que es acá, Peugeot y Citroën, ya ha dicho que va a trabajar un solo turno. Trabajaban 3 turnos en noviembre del 2023. Empezaron a trabajar 2 turnos desde mediados del año pasado y ahora dice que van a trabajar un solo turno. Tenés el cierre de empresas de más de 100 años de antigüedad. O sea, estamos realmente viviendo una situación harto difícil. Según la Universidad de Buenos Aires, se perdieron 100.000 puestos industriales. En el año 2025 se perdieron 100.000 puestos industriales a razón de 160 personas que se quedaron sin trabajo. 160 personas se quedaron sin trabajo en la industria argentina por día. 160 personas. Vos tenés cierre de grandes empresas industriales. Metalplor, que era una gran productora de maquinaria agrícola, se reconvirtió en importadora. Importa de Estados Unidos máquinas agrícolas. El Roque Basali, que era la otra gran, cerró sus puertas. Roque Basali, que se creó en la época del peronismo, que soportó todo, se quebró. Y por supuesto tenés casos de empresas que se han reconvertido, Electrolux, Whirlpool, se convierten en importadoras. Otras han parado, por ejemplo, Ternium Sidear, la ex Somisa, que pertenece al grupo Techin, cerró desde el 29 de agosto, apagó el horno y dejó todo parado en toda la zona. Somisa está parada. Por supuesto, los frigoríficos lo mismo. Frigorífico Pico, que fue el que creó la marca Patti. Varios frigoríficos con graves problemas, lo hemos hablado otra vez contigo, porque no, por el alto precio de la carne que ellos no pueden vender, y a su vez le tienen que pagar un alto precio a los grandes productores de ganado. Tenemos menos ganado declarado ante el SENASA que hace 20, 30 años atrás. Se declaró siempre 55, 60 millones de cabezas de ganado, y ahora tiene declarado 51,4 millones de cabezas de ganado. Y la población creció. Bueno, tenemos todos estos problemas que tenemos, y nadie dice absolutamente nada, y no se toma ninguna medida. Por eso me gustó cuando iniciaste la columna diciendo, primero la mesa de los argentinos, no se está poniendo un cupo de exportación. Brasil, aparte de aumentar, aumentó la cuota del cupo, o sea, la bajó al cupo por lo que pueden exportar, la bajó para que priorice el mercado interno, cosa que hizo la Argentina. La Argentina siempre le puso cupo de exportación. El consorcio a veces, que son los grandes frigoríficos, 16 frigoríficos más grandes del país, entre ellos están los brasileños que están acá en la Argentina, JB, Frick, pero también está frigorífico Gorina, frigorífico Río Platense, los Constantini, Friar, Arreví, Ecocarne, Danone, Macoto, bueno, todos estos grandes frigoríficos habían exportado más que el cupo en el 2005. Vos tienen que pasar por la aduana. Tomó el dato Kirchner que hizo, no se hizo el tonto, los multó, y el primer semestre del 2006 no lo dejó vender ni 100 gramos de carne. O sea, le tenés que poner cupo de exportación, tenés que aumentar las retenciones. Todo lo que tienen que hacer es lo que hizo ese gran presidente que tuvimos nosotros, que fue don Arturo Illia, y ese gran presidente del Banco Central, que fue don Félix Elizalde, que es el decreto 2581 del año 64. Por ese decreto, un férreo control de cambio. El único que puede operar en cambio es el Banco Central. Las empresas y las personas, si quieren contribuidores para pagar supuestas deudas o reales, que lo consigan ellos. El Banco Central solamente estaba para financiar las deudas del Estado, y eran deudas para hacer obras, eran deudas con el BID, con el Banco Mundial. Bueno, esto está en lo que tiene que hacer el Estado. Acá no, acá entran los dólares y los maneja de pie en dólares y los vende. Y es lo que está haciendo, por eso la fuga de capital. ¿Cómo puede ser que estamos en semejante crisis y no para la fuga? Vos no puedes pagar una deuda, reconoce que no le dieron el swap de $5.000 millones,
y sin embargo sigue la fuga de capitales como el primer día. El año 2025, lo dijimos contigo, se fueron 38.806 millones de dólares, más de 3.000 millones de dólares por mes. En enero 2026, 3.146 millones de dólares de compra de dólares. Se llama la cuenta se llama Personas Humanas, compra de dólares 3.146 millones de dólares en enero. No tengo el dato de febrero porque recién lo va a publicar el último día hábil de marzo, el Banco Central. Sí. Esto es lo que estamos viviendo. Sí, Horacito, nos tenemos que despedir, pero a todo este panorama muy preciso que hace pintado, digamos, hay que sumarle en simultáneo, lo señalaba yo hace unos minutos cuando daba cuenta de la denuncia que hace una empresa alemana, Linde, con respecto al negociado que está haciendo Toto Caputo con la provisión, la compra, ¿no es cierto?, de oxígeno por parte del PAMI. Lo que quiero decir es que a todo este escenario hay que sumarle la voracidad con la que están robando a dos manos, en una suerte, supongo yo, ¿no es cierto?, de seguridad, de que van a resultar impunes, ¿no es cierto? Entonces, hago lo que quiero, como dijo Adorni. Eso también es una gran verdad. Roban los grandes y lo dejan robar a estos parásitos, lo dejan roban los grandes, por supuesto. Caputo cobra comisión de todo esto, pero trabaja para los grandes bancos del exterior. Claro. Y le deja robar a todo el gobierno. Eso es la verdad. Tal cual. Horacito, un abrazo enorme, que pases un buen fin de semana, a pesar de todo, y nos vamos a estar escuchando la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo.